Glándulas tienen. Ok, regresamos con el grupo de los amniotas y empezamos con los reptiles y las aves. Esta serpiente que está acá es una Cenodon rhabdocephalus, una terciopelo falsa. Muchas veces la serpiente terciopelo pues causa muchísimos accidentes en Costa Rica, principalmente en la zona Caribe y Pacífico Sur, bueno, y zona norte también, por lo cual consideré que es importante ponerla acá. Esta terciopelo falsa, pues, pese a que es falsa, sí tiene cierto veneno, cierta toxicidad, entonces tampoco hay que manipular nunca ninguna serpiente que uno no conozca a nivel de especie, y qué cosas tiene, si es venenosa, si no es venenosa, si es agresiva, si no es agresiva. Esta no, no es una terciopelo real, pero igual, todas las serpientes hay que respetarlas muchísimo. Y bueno, vamos a hablar del grupo amniota. Vean que los amniota es un grupo de vertebrados que tiene una ventaja sobre los peces y los anfibios a la hora de ser independientes del medio terrestre. Esta membrana del amnios les permite a los huevos, en este caso, crear su propio medio acuoso y poder estar en lugares lejos del agua. Los peces y los anfibios están limitados casi siempre a poner los huevos, ya sea en el agua, ya que estos ustedes han visto son transparentes, como los que vimos en las fotos del video anterior, no tienen una cáscara que los proteja. Y cuando no lo ponen en el agua, lo ponen en lugares muy húmedos, que tienen generalmente altos niveles de humedad ambiental o que acumulan humedad. En el caso de los amniotas, esto ya es menos necesario, ellos pudiendo incluso poner huevos a veces en zonas que son secas o desérticas. O casos extremos como los mamíferos, pues esta membrana la tienen en el útero, ¿verdad? Por eso todos ustedes o todos nosotros estuvimos en algún momento en el líquido amniótico de la mamá. Aquí vemos un cladograma donde se separa el grupo de los amniotas. Vean que los amniotas tienen varios, digamos, grupos. Están las tortugas, los cocodrilos, las aves y los reptiles escamosos como las culebras y las lagartijas. Pero también están los sinápsidos, que incluyen a grupos como los mamíferos. O sea, eso es lo que le conocemos como amniota. Los peces sarcopterillos, como la timeria, los dimnoides, que son los peces pulmonados, y los anfibios, pues no presentan esta membrana. Vean acá. Este es otro cladograma de amniota. Vean que el reptil es igual que la palabra pez, o sea, se vuelve una mera palabra del idioma, ya que no necesariamente permite hacer relaciones filogenéticas monofiléticas. Entonces, un reptil también antes se le decía que era un animal que se arrastraba. ¿Qué características tienen? Bueno, generalmente eran animales de sangre fría, o sea que no pueden regular su propia temperatura. Aunque decir que sean de sangre fría es equivocado, ya que si ellos están en mediodía en una piedra, en el Cerro de la Muerte, pegándoles el sol en su máximo, pues probablemente estén más calientes que nosotros. Pero se les dice así, de sangre fría. Lo correcto sería decir que son exotermos, ya que su temperatura depende de la temperatura ambiental, no la pueden regular por el metabolismo. Entonces, en este caso, los reptiles eran considerados animales así, que tenían escamas. Las escamas de los reptiles tienen un origen diferente al de las escamas de los peces. Y pues algunos son herbívoros, otros son carnívoros, algunos son acuáticos, algunos son terrestres. Hay de todo tipo, algunos viven bajo el suelo, otros viven sobre los árboles. Es un grupo también mega diverso. En la actualidad hay más de 10.000 especies solo de reptiles descritas, eh, más que anfibios. Y la mayoría de estos reptiles pues son serpientes y lagartijas, que hay aproximadamente deben haber más de 6.000, más de 7.000, perdón, miembros solo de serpientes y lagartijas.
Hay 4 morfologías de cráneo, digamos, primitivo, en los que podemos dividir los amniotas. Están los 3 principales que nos interesan para esta clase, que son los anápsidos, que son los que no tienen aberturas craneales o fenestras. Están los sinápsidos, que son los que tienen una única fenestra o abertura. Y donde estarían, por ejemplo, los mamíferos ubicados. Y por otro lado están los que tienen 2 aberturas o conocidos como diápsidos, donde están la mayoría de reptiles. Por mucho tiempo se consideraba que las tortugas eran sinápsidos. Sin embargo, los últimos pues, desarrollos o investigaciones paleontológicas y moleculares han eh, dado la hipótesis o han sostenido que más bien las tortugas probablemente sean diápsidos también. Entonces hoy en día pues se consideran diápsidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros, pese a ser sinápsidos, no tenemos huecos aquí en el cráneo? Bueno, eso es porque por pérdidas secundarias se han eliminado. Lo mismo con muchas tortugas, que pues no tienen huecos o fenestras en el cráneo, pero hay otras que si uno ve los cráneos y tienen las 2 fenestras. Entonces es muy probable que las tortugas también sean diápsidos. Sin embargo, en la mayoría de libros de biología lo van a encontrar como que son anápsidos, o sea que no tienen fenestras. Y bueno, entendiendo eso, pues aquí les dejo también, voy a quitar el video para que puedan ver toda la lámina, eh, una clasificación, digamos, de los amniotas. Vean que, pues, está el grupo de los sinápsidos, que son los que solo tienen una abertura o una fenestra, y estaría el grupo también de los diápsidos, que incluirían, como ven aquí, a las tortugas. Ven aquí salen como anápsidos, pero en la actualidad se consideran diápsidos también. Están los lepidosaurios, que son los reptiles más abundantes y diversos que hay en la actualidad, los cuales tienen escamas y cambian de piel, por decirlo así. Y ahí está la famosa tuátara, el esfenodón, que es un grupo de reptiles súper antiguo que está en las islas de Nueva Zelanda. Están los anfisbenios, las lagartijas y las culebras, que hoy en día sabemos que las 3 en realidad son lagartijas. Algunas lagartijas evolucionaron en culebras o en serpientes, perdieron las patas, eh, aunque hay lagartijas que no tienen patas, pero las serpientes no tienen tímpanos. Ellas escuchan más que todo por vibraciones en la mandíbula. Y los anfisbenios, que venían a ser también como unos reptiles que parecían como lombrices, vivían bajo tierra, pues también se sabe que son lagartijas modificadas. Luego está el grupo de los arcosaurios, que incluye a los cocodrilos y relativos, los caimanes, por ejemplo, y que es el grupo más cercano a las aves, que también se considerarían reptiles. Pero ya lo veremos más adelante en el video, en la clase. ¿Qué pasa? Que la palabra reptil genera una situación taxonómica complicada. Por ejemplo, en la parte amarilla de la imagen del clado, lo que está en amarillo sería una monofilia, o sea, todo lo que tiene que ver con reptilia y aves. Hoy en día sabemos que las aves son dinosaurios, no es que vienen de un ancestro de dinosaurios, no, es que son dinosaurios. Y por ende son arcosaurios, y por ende son reptiles, entonces son monofiléticos. Sin embargo, por mucho tiempo esto generó algún tipo de parafilia. Y cuando lo comparamos con el grupo de mamíferos, que tampoco está tan lejano al grupo de reptiles, ya que son amniotas, genera una polifilia. Esta que vemos acá es otra especie icónica en el país, la Botrytis legeli, se le conoce como oropelo o caracá, una víbora venenosa que tenemos en los bosques húmedos y que también es pues una de las mayores estrellas para los turistas que visitan lugares como el Parque Nacional Cahuita o sitios en el país para venir a ver esta bella especie de serpiente. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de reptiles.
Vean que tenemos tortugas en la Tierra, más o menos hay unas 350 especies de tortugas, es un grupo muy antiguo. Ellas están protegidas por un caparazón, ellas no cambian de piel de un solo golpe como puede hacerlo una serpiente o una lagartija, sino que van cambiando las escamas poco a poco. Y pueden vivir muchísimos años, ¿verdad? Sabiéndose que incluso pueden llegar a vivir más de 200 años, casi 300. Algunas son terrestres y otras son marinas, como sabemos. Generalmente ese es el grupo de reptiles más querido por las personas. Realmente la gente siente mucha empatía por las tortugas. Probablemente por ese sentimiento de que son como lentas y que son inofensivas y todo, ¿verdad? Sin embargo, hay tortugas que son carnívoras, algunas son herbívoras y pueden llegar a ser grandes depredadores de peces u otros animales. O, por ejemplo, medusas, como muchas de las tortugas marinas. Aquí tenemos al esfenodón, que es la tuátara, como les digo, es un animal antiguo que hay en Nueva Zelanda. No es una lagartija, tiene muchas similitudes con las tortugas. Por ejemplo, ellos pueden vivir hasta 80 años y pues están en peligro de extinción. Hay una única especie. Luego tenemos al grupo de los escuamata, los escamados, los que tienen escamas que cambian de piel, que incluye a las lagartijas, a los saurios y al orden serpentes, que son las serpientes, como les digo, que hoy en día pues sabemos que en realidad son lagartijas modificadas y que son de los grupos más exitosos de animales que hay en la Tierra, habiendo conquistado prácticamente todos los ambientes terrestres tropicales y subtropicales. Solo creo que en la actualidad hay como más de 5.000 especies de serpientes, por ahí anda. Y el otro grupo antiguo, que es ya más bien el de los arcosaurios, es el de los cocodrilianos, que podemos decir que no es tan diverso como los anteriores, ya que creo que no hay más de una veintena de especies en el mundo, pero que sí está en todo lado, en todos los continentes. Tenemos especies en América, tenemos especies en África, en Asia, ¿verdad? Principalmente en zonas tropicales y subtropicales. Y aquí en Costa Rica, pues tenemos al cocodrilo americano. Vean acá nuevamente otro clado con este grupo de reptiles, a lo que le decimos reptilia, eh, que bueno, aquí no incluye a las aves y por eso es que genera una parafilia. Pero las aves realmente deberían ser parte de reptiles, no considerarse una clase. Aquí podemos ver más o menos la historia evolutiva de este grupo de reptiles. Es un grupo antiguo, vean que empieza a salir ya por el periodo pérmico. Algunos se extinguieron en la gran extinción del Pérmico, que ha sido la más grande de la historia. Y ya en el Triásico, ahí empiezan a desarrollarse grupos como los quelonios, que son tan o hasta más antiguos que los dinosaurios, pero que todavía tenemos entre nosotros. El grupo de los escamosos también empieza a finales del Triásico, las lagartijas. Las serpientes son un poco más recientes, son como el periodo Cretácico, una cosa así, los últimos 100 millones de años. Los cocodrilos, que también son muy antiguos, pero son de los primeros arcosaurios que hubo, junto con aquellos dinosaurios tempranos del periodo Triásico. Incluso los cocodrilos en aquella época parecían más bien como perros, galopaban. Y ya luego, pues, tuvieron esa forma que casi no ha variado en los últimos 200 y pico millones de años, que es muy eficiente, que es la forma del cocodrilo o cocodriliano. Y más recientemente, casi que en el Jurásico, que fuera la era dorada de los dinosaurios y otros reptiles gigantes como los pterosaurios, que fueron reptiles alados. Y aquí tenemos a los dinosaurios, que son los ornitisquios y los sauriscos, que bueno, duraron del Triásico a finales del Cretácico, dominando la Tierra por 150 millones de años. En Costa Rica tenemos muchas especies de reptiles. No les dije, pero de anfibios más o menos hay 206 especies, de reptiles más o menos 254. Y dentro de los más llamativos están, bueno, los cocodrilos americanos, cocodrilos acutus. Estas fotos del Tárcules.
Plutarculus, aquí en el Pacífico Central. Esta es de una tortuga lora. En el orden Testudines tenemos 6 especies. En las tortugas marinas, pues tenemos la tortuga verde, la tortuga lora, la tortuga carey, la tortuga baula y la tortuga cabezona. Y pues son reptiles que tienen mucha importancia, tanto turística como de conservación en el país. Vean que estos no se considerarían reptiles escamados, ¿verdad? Ellos van creciendo y conforme crecen, se envejecen, van creciendo, pueden vivir muchos años. Un cocodrilo puede vivir más de 50 años y una tortuga marina realmente ni se sabe cuánto puede vivir. Probablemente sí viva más de 100 años, ya que solo la tortuga verde, para alcanzar una madurez sexual, anda como entre los 70 años. Por eso es que hay que conservarlos, son animales muy longevos. También tenemos algunas terrestres. Acá, por ejemplo, esta tortuga, que es la tortuga de madera o tortuga roja, común acá en el Valle Central y en Guanacaste. Tenemos serpientes, muchísimas. Solo en Costa Rica hay más de 140 especies de serpientes. La fauna de serpientes es mega diversa. De esas, poco más de 22 especies son de importancia médica para el ser humano, digamos que se consideran venenosas. Y pues tenemos muchísimas especies de escamados de saurios, de lagartijas, muchísimas. Esto, por ejemplo, es un anolis. Y esto es una coral falsa. Vean que los anillos, el amarillo en este caso, bueno, que es como blanquecino, no toca al rojo. Y eso nos ayuda a saber que no es una coral verdadera. Sin embargo, esta tiene también toxicidad. Entonces, por eso nunca deben manipular serpientes que no sepan la especie. Podrían ser alérgicos y tener que ir al hospital, digamos, los muertos. Y bueno, vamos a hablar de un grupo también que es muy, muy interesante, que es el grupo de las aves, pero eso lo vamos a hacer en el próximo video.